Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fermillo. Y si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas aquí abajo porque hoy vamos a analizar el camino de la selección paraguaya rumbo al Mundial 2026. Quédate acá, quédate conmigo. Cuando Le Bon hablaba sobre la psicología de las masas, estudiaba el comportamiento de los grandes grupos humanos, analizando cómo los individuos actúan de forma colectiva ante las adversidades de la vida. En el caso de la hinchada de Paraguay, los últimos 15 años se respiraba una mezcla de ansiedad, frustración y una esperanza que de cara a esta nueva eliminatoria parecía desvanecerse. La selección no encontraba ritmo. Por más que cambiaba de técnico o realizaba el recambio generacional, su juego parecía estar estancado. La hinchada se sentía insatisfecha. Los resultados no se daban. Y todo parecía indicar que la selección continuaría en decadencia. Ya no sé más qué tiene que pasar para que vuelva a tener esa jerarquía esta selección. Un pelotudo disfrazado de director técnico. Durísimo, durísimo. Lo que pasa es que, bueno, Echeloto, la verdad, en su tiempo en Lanús, en Boca, yo creo que fue un gran director técnico, es un gran director técnico, pero yo creo que en Paraguay, en la selección paraguaya, no encontró su lugar, no encontró ese equipo, o tal vez no supo darle esa idea de juego a estos jugadores. Porque si hoy nos ponemos a pensar, lo que convocó Guillermo tal vez fueron unos que otros jugadores diferentes. Yo creo que tampoco es que Alfaro haya cambiado el equipo completo, ¿no? Pero yo creo que a Guillermo le faltó darle esa idea de juego o darle ese sentido, digamos. Porque si nosotros nos ponemos a analizar, Paraguay siempre ha sido una selección aguerrida, una selección dura, porque así también lo ha demostrado en el Mundial 2010, que a mi opinión personal, si Paraguay ganaba a, a España, yo creo que se consagraba campeón del mundo. Para mí no había rival para Paraguay en ese Mundial. Y lo termina ganando España, por cosa de la vida, pero yo creo que Paraguay siempre tuvo su estilo de juego, que tal vez no sea muy táctico, pero sí de corazón, de garra, de actitud. Y yo creo que ese equipo no logró formar Echeloto. Entonces, cuando la ilusión estaba perdida y necesitaban de ayuda, llegaría un hombre que estaba a punto de cambiar la historia. La selección nacional es la representación sublime del sentimiento de un país entero. Conocida como la albirroja, que después de encontrarse perdida y en los peores puestos de la eliminatoria sudamericana, nos mostró un cambio radical. Aquella selección que carecía de identidad había desaparecido para darle paso a la nueva Paraguay, que era increíble, jugaba para ganar, no tenía miedo a nada, sudaban la camiseta y con la llegada de Alfaro, la selección cambió de enfoque. Estaban listos para comerse el mundo, porque no existe nada más peligroso en el universo que el despertar del guerrero guaraní. Qué golazo increíble se mandó. Increíble. Imagínense que yo estaba en el baño cuando pasó esto y escuché el gol. Salgo, pensé que era gol de Argentina y termino viendo que fue gol de Paraguay. Y no solo gol, golazo. Imagínense todo ese cambio que hizo Alfaro, o sea, de, de un equipo que no encontraba el rumbo, de una manada de leones, por así decirlo, que no encontraba un rumbo fijo, que no tenía idea de juego, que realmente eh, todos faltaban el respeto, porque realmente todos estaban faltando el respeto a lo que la historia de Paraguay, la historia de selección, y realmente encontrarse un partido así, ganarlo como ganó Argentina, porque le ganó bien ese partido. Yo creo que fue también algo anímico que también hizo que cambie mucho en Paraguay.
porque los últimos partidos de Paraguay fueron muy concretos, muy sensatos, partidos muy serios, como una selección totalmente diferente. Creo que también, por más que partidos anteriores venía ganando también, yo creo que ganarle a la selección argentina también fue un antes y un después para que este camino tenga un buen sentido y que Paraguay pueda clasificar. Perdón de la palabra, de puta madre. Así que hoy te traigo la película de Paraguay y el camino que tuvo que recorrer para clasificar al Mundial 2026. Pero antes, que no se te olvide suscribirte a este canal, pegarte un buen like y activar la campanita, ya que de ahora Suscríbanse a mi canal también y activen la campanita. en adelante no te vas a querer volver a perder del mejor contenido de entretenimiento deportivo. Dicho esto, ahora sí agárrate porque arrancamos. Es el año 2022. La selección paraguaya de fútbol culminaba una eliminatoria para el olvido. Sumando tan solo 16 puntos, terminaba en octava posición, cayendo contra la mayoría de rivales de la Conmebol. Barros Schelotto se encontraba al mando del proyecto albirrojo, y aunque no conseguía clasificar, se le daba la oportunidad de continuar al mando, porque la FIFA anunciaba que la Conmebol pasaría de tener 4 cupos directos y 1 a la repesca, a 6 cupos directos y 1 a la repesca. Era más difícil quedar eliminado, así que bajo estas nuevas reglas, decidieron darle otra oportunidad. Sí, yo pensaba igual. En su camino previo a la eliminatoria, tuvo 9 partidos amistosos contra selecciones como Japón, Corea del Sur, México, Emiratos Árabes Unidos y muchas otras selecciones más. De esos 9 partidos, consiguieron sumar 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas, números que no eran tan buenos. Además, los jugadores no mostraban identidad en la cancha, el equipo se encontraba disperso, la garra guaraní estaba dormida y el reloj estaba en su contra, porque las eliminatorias estaban a punto de empezar. Las eliminatorias sudamericanas estaban por arrancar. En la Conmebol varias selecciones se preparaban. Algunas traían nuevos jugadores, otras conseguían nuevos técnicos y buscaban empezar con una mentalidad ganadora. Caso muy distinto al de Barros Schelotto, que después de 15 juegos con la selección, sus números eran terribles. No era para nada la selección que queríamos ver. Y si quería continuar al mando, tendría que realizar una doble fecha impresionante. En su debut se enfrentaría a la selección peruana. Una Perú que ya no contaba en sus filas con el Tigre Gareca. Sin el técnico que hacía funcionar a la bicolor, Barros Schelotto llegaba con esperanzas. Si se concentraba, podríamos observar el renacimiento de la garra guaraní. Pero lejos de conseguir una victoria, el equipo continuaba perdido. Paraguay era un tigre sin colmillos. Los seleccionados no... Bueno, acá sí hay que dársela también aquí, porque es muy difícil jugar en Perú, jugar en la altura y llevar un empate es complicado, pero sí, a través de la exigencia que por ahí tenía la selección, yo creo que sí, obviamente se le da un voto negativo, pero acá en este partido precisamente es medio complicado porque tenemos enfrente a Perú, nada más y nada menos que a Perú, y era medio complicado. Aunque acá viéndolo bien, estaban jugando en Paraguay, así que sí, no se la damos. Estaba mal, estaba mal. Porque en sí también vamos a hablar un poco de lo que es Perú. Perú también estaba como rearmándose nuevamente y no era un equipo compacto, no era un equipo con ideas tampoco. Yo creo que los dos se encontraron en el mismo sentido, en el mismo camino, y yo creo que también ahí eh, un empate, yo creo que también venía bien para los dos. Yo siento que este partido lo disputaron para llevarse el empate, la realidad, porque luego estaban en un proceso de arrancar, de ver, de, de- de-
mostrar sus ideas de a poquito, y yo creo que para un inicio no está mal, pero para la exigencia guaraní sí. Así que continuamos. Lograban llegar al arco rival con efectividad y terminaron repartiéndose puntos en su primer encuentro. Por supuesto, esto hacía estallar la ira de la fanaticada. Ya no sé más qué tiene que pasar para que vuelva a tener esa jerarquía esta selección. La segunda fecha era el todo o nada para Barros Schelotto. Ahora le tocaba visitar el Maturín. Esta vez su rival se trataba de la selección de Venezuela. Era el momento perfecto para sumar de a 3, porque desde las eliminatorias camino a Corea-Japón 2002, Venezuela no conseguía derrotar a Paraguay en el Maturín por eliminatorias. La permanencia del técnico argentino pendía de un hilo, así que casi estábamos seguros de observar el mejor partido de su historia. Pero la albirroja caía de visitante, una caída que dolió. Bueno, también no es que se la dé todo a Guille, pero Venezuela tenía un gran plantel al inicio de la eliminatoria. Creo que venía haciendo buenos partidos en los amistosos, y creo que arrancó bien. Era ya un equipo que venía trabajando hace tiempo, y era obvio. Es más, es un poco lógico que pase esto, pero toda la responsabilidad del entrenador. Toda la responsabilidad, porque yo vi este partido y realmente Paraguay estaba muy flojo y muy lejos de la expectativa que tenía cada uno, porque en sí, al llegar Guille a agarrar la selección paraguaya, también es como que todo el mundo estaba en vista y decía, bueno, Guille va a lograr que la selección vaya al Mundial y que la selección también pueda clasificar al Mundial y pueda tener buena representación. Lamentablemente no pasó así. Segundo partido cayó contra Venezuela y bueno, seguimos. En toda Paraguay. Después de 22 años, Venezuela se imponía. Esto trajo consigo grandes cambios. Un equipo paraguayo jugando de chiquitito, no de chiquito, de chiquitito, con un, voy a decir la grosería que quiero, con un pelotudo disfrazado de director técnico y que no sabe ni que la pelota es redonda. Así fue como el 22 de septiembre del 2023, Barros Schelotto fue oficialmente destituido de la selección. Mira que yo siempre opino que Guille murió en Madrid, pero no creo sacar esa... O sea, entiendo la calentura que tenían seguramente en ese momento, pero no creo que sea para tanto. Yo creo que Guille es un técnico respetable, simplemente no puedo encontrar un camino sólido a la selección de Paraguay, pero no opino lo mismo, pero entiendo la calentura, porque este tipo que está acá, que ustedes ven ahí, él murió en Madrid. Y nos decía adiós. Después de 17 partidos, la era Barros Schelotto finalizaba. La Asociación Paraguaya de Fútbol tenía que apresurarse. Las eliminatorias estaban por reanudarse y la selección todavía no tenía técnico. Así que después de analizar varias carpetas, realizar varias juntas y buscar las mejores opciones, el elegido se trató de Daniel Garnero. Garnero venía de una carrera muy exitosa con los clubes paraguayos, donde ganó 8 títulos, 1 con Guaraní, 4 con Olimpia y 3 con Libertad, así que se esperaba que logre despertar al tigre dormido, pero en su debut tendría que viajar a territorio argentino. La albiceleste buscaba clasificar de manera anticipada, se sabía que el partido iba a ser bravísimo, llegaban de ser campeones del mundo, y su localía es una de las más complicadas. Además, Garnero no tuvo tiempo para conocer al equipo, así que se arrancó con una caída. Pero no era tiempo para desmoronarse, porque su siguiente encuentro se enfrentaría a la selección de Bolivia. La verde tendría que viajar al llano, donde sus poderes no son los mismos. Así que era el momento perfecto para sumar sus primeros 3 puntos, demostrar el nuevo juego que posee la albirroja y salir a ganar con garra, porque queríamos observar a ese tigre despierto. Pero a diferencia de lo que se esperaba, el partido terminó con un marcador de 1-0. Resultado bueno para arrancar las eliminatorias, pero había otro problema.
y este se dio en la cara. Bueno. De venir de perder contra la selección argentina y después llevar un puntaje bueno contra Bolivia, yo creo que también es algo positivo para un arranque que tampoco tuvo su mejor versión, porque al fin y al cabo creo que tuvo el mismo destino que tuvo Guille, así que mucho cambio no hubo. Eh, yo creo que todo pasa que cada técnico le da la identidad de juego. Podés tener los mejores jugadores, pero si no te copian, yo creo que no va a haber resultado, no va a haber algo concreto. Y pasa porque todos piensan que, digamos, un técnico le va bien en un club, todos piensan que también en la selección va a brillar y a veces no es así, a veces manejar una selección grande como es Paraguay, yo creo que la presión lo tenés desde el día cero y creo que la presión también hace que estos entrenadores no rindan, no lleguen, no sumen la expectativa que por ahí uno espera, ¿no? Pero bueno, continuamos. Cancha porque la albirroja sufría demasiado para ganar. La delantera no despertaba. Esperemos que con el paso del tiempo Garnero consiga despertar al equipo. Para la fecha 5, tuvieron que viajar hasta territorios chilenos. La albirroja y la roja arrancaban mal las eliminatorias, así que ambas estaban necesitadas, buscaban recuperarse y se enfrentaron en un duelo donde hubo todo menos goles. El partido terminaba con un marcador igualado, pero la selección todavía no encontraba identidad. La fecha siguiente les tocaba regresar a Defensores del Chaco para enfrentar a Colombia. Este era el momento para demostrar que tenían juego, que podían hacer las cosas bien, que estaban comprometidos con regresar a Paraguay a su era dorada. Pero muy lejos de lograrlo, cayeron en un partido donde su rival tuvo más posesión del balón, más remates al arco y dejaba en evidencia que la selección estaba todavía lejos por recuperarse. Claro, es a lo que vamos. Sí, sabemos el poderío que tiene Colombia en el fútbol sudamericano, pero vos sos Paraguay, ¿me entendés? Vos sos Paraguay, no pueden venir a tocarte la oreja en casa. No. Y es algo parecido a lo que le pasaba a la selección argentina cuando clasificábamos de pedo, porque vamos a la realidad, en el Mundial 2010 fuimos de pedo. Y si no era por el gol de Palermo, creo que lo íbamos a estar sufriendo, lo íbamos a estar mirando por TV. Y yo creo que sí, o sea, sabemos del poder que tienen las demás selecciones en Sudamérica, pero vos sos Paraguay y tu casa tenés que hacerla respetar. Sí, podés perder en Colombia, podés ir allá y perder, pero tu casa respetá tu casa, respetalo. Así fue como la era Garnero nos decía adiós. Pero ¿Duró tan poco, Garnero? Impresionante, no. En sí, bueno, yo creo también que para que un proyecto sea positivo también, yo creo que hay que buscarle soluciones urgentes, porque también pasa porque si no tomaban la decisión que tomó la Asociación Paraguaya de Fútbol, yo creo que tampoco iban a lograr el objetivo. A veces también se le da mucho tiempo a los técnicos, que por ahí está bien, pero hay veces que una selección grande necesita levantarse, necesita recuperarse y necesita clasificar después de tantos años. Y yo creo que las decisiones a corto plazo que tomaron la Asociación de Fútbol, yo creo que fueron positivos. Le pudo haber salido bien como le pudo haber salido mal. Pudo haber venido un técnico que por ahí eh, sea aún peor y no logre el objetivo, pero yo creo que ahí está en el formato o en la idea que también tiene la asociación para enfrentar esa crisis que venían ya de durante varios años, porque en sí, vuelvo a repetir, yo me quedo con la selección del 2010, que realmente fue una locura, fue eh, la mejor selección que yo vi de Paraguay,
sinceramente. Revivió. Porque la Copa América estaba a punto de disputarse y la Asociación Paraguaya de Fútbol estaba dispuesta a darle una última oportunidad. Antes de arrancar la Copa América, Paraguay se enfrentaría a 3 selecciones para prepararse y finalmente encontrar ritmo, 2 provenientes de la Conmebol y 1 de la CONCACAF. Paraguay consiguió una victoria, un empate y una derrota. Aunque Garnero intentó conectar generaciones y construir un proyecto con jóvenes como Enciso, Gómez y Sosa, no logró definir un estilo claro ni transmitir solidez. La albirroja seguía sin mostrar una idea de juego convincente, lo que alimentó el descontento entre hinchas y la prensa. Desastre, desastre. Y en la Copa América tenían que devolverle el sueño a la hinchada, pero lo que pudo haber sido su renacimiento terminó convirtiéndose en una pesadilla. Sinceramente, una basura, cómo se planteó el equipo, no se jugó nada. Puede cambiar el entrenador, puede cambiar el presidente de la APF, los jugadores, desastre, son pura pinta, no hacen nada. La albirroja compartió grupo con Brasil, Colombia y Costa Rica, pero lejos de mostrar evolución, terminó haciendo una de las peores Copas Américas de la historia. Centro contra el área, ¡gol! Calvo. Ya me duele ya. Brasil y Colombia lo pasaron por encima, pero la gota que derramó el vaso fue cuando una selección de la CONCACAF terminó llevándose la victoria. Costa Rica ganaba por 2-1, una Costa Rica que mostró gran rendimiento en la Copa América. No te puede ganar Costa Rica, jamás en la vida. No está a la altura, no está a la altura del fútbol de acá, de Argentina, Chile, Colombia, Bolivia. No está a la altura. Y no con esto estoy faltando el respeto a la selección de Costa Rica, pero no están al nivel y no tienen los jugadores que tiene la selección paraguaya. Y la verdad que sí, una gran decepción. Una gran decepción que hizo que se quedaran sin técnico. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Pero a cada paso que vemos el video, digamos la misma opinión, digamos, en el sentido que fue difícil el camino de eso. Sinceramente, esto es una película por el que empieza desde muy abajo. Llegando a empatarle a Brasil, no se entendía cómo lograron tal acontecimiento y cómo Paraguay caía más y más. Esto generó una ola de críticas, lo que desembocó en el fin de la era Garnero, ahora sí y para siempre. La selección carecía de identidad, los resultados no se daban, no existía conexión emocional por parte de los jugadores, el técnico ni la hinchada. Era el momento de acabar con el problema de raíz, y en la Copa América encontrarían la respuesta. Paraguay le decía adiós a 2 técnicos en una eliminatoria. La selección parecía que estaba destinada al fracaso. Nuevamente la Asociación Paraguaya de Fútbol se encontraba buscando quién pueda comandar el proyecto, pero en su momento más oscuro, cuando muchos se habrían rendido, cuando la esperanza estaba de vacaciones, llegaría el cazador de utopías imposible. La selección nacional es la representación sublime del sentimiento de un país entero. Gustavo Alfaro, quien comandaba Costa Rica en la Copa América, era el elegido como el nuevo director técnico de la selección. Una nueva era estaba por arrancar. Alfaro tenía como misión devolverle al pueblo la esperanza. Esta pregunta me la hago siempre. ¿Qué pensaron los paraguayos cuando agarró Gustavo? ¿Tenían esa incertidumbre? ¿Tenían esa desconfianza de que iba a ser lo mismo que los técnicos anteriores? ¿O tenían algo de fe? ¿O cómo lo vieron? De entrada, digamos, la representación de Alfaro en la selección paraguaya. Eso quiero que me lo hagan saber ahí en el chat, en comentario. ¿Sí? Ahí abajito, un poquito. Durante las últimas eliminatorias, vimos a la selección perderse varias citas mundialistas. Estábamos en un momento crítico, y la fecha 7 tendría que viajar hasta el Centenario, uno de los escenarios más complicados para sumar.
Uruguay llegaba de encontrarse en lo más alto de la tabla de posiciones. Ni siquiera las potencias pudieron detenerlos. Se encontraban en un gran momento. Por supuesto, esto hizo que su prensa pensara que eran invencibles. Y esto fue lo que mencionaron previo al encuentro. Es el partido más fácil que hay. Paraguay es el rival más fácil que tenemos. Normalmente tienen 5 puntos, la verdad que no pueden ni con eso. No digan que Paraguay es peligroso. No, este Uruguay, Julio, este Uruguay le gana. Esto está seguro, le gana, pero le gana seguro. La victoria era uruguaya. No veían a su selección cayendo, y Alfaro debutaría en uno de los escenarios más complejos del continente, con casi los mismos jugadores que participaron en la Copa América. A pesar de que a muchos no les gustó esta decisión, Alfaro se puso en modo psicólogo porque quería demostrarles que tienen el talento y decidió trabajar en su primera debilidad, la solidez defensiva. Buscarían sumar en Uruguay. ¿Era difícil? Por supuesto que era difícil, pero imposible jamás. Alfaro conseguía su primer punto en uno de los escenarios más complejos del continente, en la despedida de Luis Suárez. Es el famoso shh, shh. No hay que hablar antes de tiempo, no hay que hablar antes de tiempo. Y qué bueno que nombran acá o que comentan acá la parte defensiva, porque sí, Paraguay es un equipo que siempre se caracterizó por su solidez defensiva. Yo creo que recuperar eso también hace que vuelva a tener, digamos, un poco de su estructura. Ahí recién arrancaba y imagínense que utilizó en ese momento al mismo equipo que fracasó, digamos, en la Copa América. Darle ese mensaje también, yo creo que es bueno, motivacional para los jugadores y algo que también vale mucho. De decir, no, yo acá voy a respaldar a estos jugadores, tienen el talento, solamente les falta interpretar la idea y eso también habla del gran técnico que es Alfaro. Donde hasta el momento, todas las selecciones recibían goles en su visita, todas menos una, Paraguay, que empezaba a mostrar ritmo. Alfaro se daba cuenta del gran potencial sin explotar de sus jugadores, potencial que la prensa uruguaya no vio previo al encuentro y terminó llegándole el karma. Y Paraguay no ganó acá, empató. Uruguay jugó muy mal, tiene como 8 o 9 bajas Uruguay. Su papel digno, te defiendo, te meto en el fondo. Después del punto conseguido en Uruguay, Alfaro tendría que debutar en condición de local. Era su momento, pero su rival era por lejos uno de los más complicados de todo el continente. Música de drama. La selección brasileña, que en la Copa América le marcaba 4 a la albirroja, aunque llegaba con esta gran carga emocional. Gustavo Alfaro esta vez trabajó en las estrategias. Apostó por Isidro Pinta como 9, debutante absoluto en un partido de esta magnitud, dejando fuera nombres más conocidos. Y para este partido, Alfaro se ponía en modo cazador de utopías. Enciso, corre y va con todo para apoyar al Mirón. Que bien Gómez con el toque de primera. Pegale Gómez, pegale, perdió, va a la banda de derecha. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Quiero pensar en el gol que acabamos de gritar todos. ¿Hace cuánto no gritábamos un gol de esta forma? El pentacampeón del mundo había caído. La selección paraguaya sumaba sus primeros 3 puntos. Este era el gran rendimiento que estábamos esperando. La selección jugaba para ganar y lo hacía con estilo. Pero, ¿cuál fue el secreto de Alfaro para conseguir este logro? Si se supone que eran casi los mismos jugadores de la Copa América. ¿Qué fue lo que hizo? Eso lo descifraremos más adelante, cuando desarrolle la psicología de las masas. Mientras tanto, vamos a la siguiente fecha. Ah, cierto, casi me olvido el contador de lamentos. ¡Pariu! ¡Caralho! Para, o quê? para. O Alisson não defende uma bola!
a sentir vontade de quebrar a televisão. Las eliminatorias continuaban, no había tiempo para detenerse a festejar. A pesar del triunfo obtenido a una de las potencias, todavía debían trabajar para recuperarse de las caídas de las primeras jornadas, que fueron varias. Y el partido que se avecinaba era demasiado complicado, tanto para los jugadores como para el mismo Alfaro, porque tendrían que viajar hasta Quito para enfrentarse a la selección ecuatoriana de fútbol. Para la selección era complicado. Qué selección difícil, hermano. Qué selección dura. Una de las más duras de Sudamérica, me atrevo a decir, porque como argentino es una selección que siempre padecemos, una selección muy dura de ganar, muy, demasiado. Y enfrentar a Ecuador en Quito, ya que Paraguay nunca había sumado de a 3 en sus visitas en estas tierras, así que tendrían que jugar contra la historia, pero no eran los únicos condicionados, ya que Alfaro fue el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol la eliminatoria pasada. Aquí formó un vínculo con los jugadores, mostrándoles cariño y apoyo incondicional, tal como lo hacía ahora con Paraguay. Gracias a los jugadores, fundamentalmente, a toda esa hermosa vivencia que me hicieron pasar, que para mí está acá, y que se lleva y lo voy a llevar hasta el final de mis días. Y hoy tengo, gracias a Dios, una nieta para contarle el día de mañana que su abuelo tuvo un lugar en el mundo después de mí. Por supuesto, esto fue recíproco. En Ecuador sentían respeto por Alfaro y Alfaro sentía respeto por Ecuador. Era uno de los partidos más complejos para sumar, pero lo último que buscaban era doblegarse después de un buen inicio, porque la fanaticada tenía esperanza. Y aunque al final del partido se repartían puntos, era un resultado positivo porque se mantenían con vida. Y la fecha 10 tendrían que volver a ser de local. hay que empatar en Ecuador, hay que empatar en Quito, hay que empatar. Difícil, muy difícil. Lo difícil arrancó ya empatando contra Uruguay. Vamos a la realidad. Después ganarle a un Brasil. Bueno, que Brasil también venía de varios cambios, pero Brasil sigue siendo Brasil. Brasil te pone a Popeye de 9 y Brasil te hace gol igual. Y ganarle de la forma que le ganó Paraguay. Y después ir a Quito y conseguir un empate, creo que es en base a una idea que transmitió, porque aparte Alfaro es una persona que muy pensante, muy sentimental también, y yo creo que eso también hizo que el grupo forme parte y le dé el mismo sentido que le da al fútbol. Entonces como que eso ayuda un poco a remontar y a retomar todo esto. Contra la selección de Venezuela, que arrancaba una eliminatoria con buenos resultados. Alfaro sabía el partido que se avecinaba, tenían claro que debían sumar, pero Venezuela no se lo pondría fácil. La albirroja culminaba un primer tiempo para el olvido. Venezuela golpeaba primero y cuando estuvo cerca del empate, Enciso fallaba el penal. Esto hizo que el desenlace del primer tiempo fuera dramático. El 19 salió llorando del campo de juego, completamente desmoronado. Le pidió el cambio a Gustavo Alfaro, admitiendo que no podía más. Entonces, el cazador de utopías salió al cambio y entró el psicólogo. Lo abrazó y le mencionó que lo necesitaba para remontar el segundo tiempo. Le dijo que confiaba en él y que saltara de vuelta a la cancha. Lo mismo le mencionó al resto de jugadores. Estas palabras resonaron en el corazón de Enciso, que recapacitó y saltó con otra mentalidad la segunda mitad. La selección lo había conseguido. Una remontada histórica, sumaban otros 3 puntos y ya eran 4 partidos desde su llegada que la albirroja no sabía lo que era perder, se acercaba al mundial. Pero las fechas que venían, los rivales no dejaban de ser complicados y el invicto estaba en peligro.
La fecha 11, la albirroja tenía uno de los partidos más complejos de toda la eliminatoria, porque su rival se trataba del actual monarca del mundo, la selección argentina. Apenas salía de enfrentar a Brasil, y ahora le tocaba arrancar con Argentina. Su fixture fácil no era. Aunque esta selección paraguaya había madurado, contaban con grandes jugadores, seleccionados que dejaron de lado los problemas, formaron un fuerte unido, y Alfaro nuevamente se transformaba en el cazador de utopías. Pelota para que vaya al centro atrás. ¡Gol! Velázquez entró. Qué golazo, hermano, qué golazo. Qué golazo y qué partido se mandó la albirroja. Qué partido. Mirá que yo como argentino fui confiado, dijimos, bueno, como nosotros veníamos invictos, veníamos bien, sin haber perdido ninguno de los partidos, dije no, que iba a ser obviamente un partido complicado porque siempre en Paraguay en su casa es un equipo muy duro, pero yo tenía confianza, pero no sabía lo que había detrás de esa estructura que se estaba armando en la selección paraguaya. El campeón había caído en un partido inolvidable para el pueblo paraguayo que jamás olvidaría, como una chilena espectacular le ayudaba a empatar el partido para luego buscar la victoria. Esta nueva Paraguay tenía hambre de triunfo, nadie los podía detener. Así fue como Gustavo Alfaro, retomando lo de la psicología de las masas, transformó la mente colectiva de la selección, que era guiada por pensamientos de pesimismo, derrotas y fracasos, a un paradigma divergente, donde un gran líder decidió darle un giro y lo transformó en optimismo, esperanza y grandes victorias que al final despertaron a León dormido. La famosa garra guaraní estaba de vuelta. Perdone la palabra, de puta madre. Así fue como llegaron a la fecha 12. Su rival se trataba de la selección boliviana. Con el cambio de localía de La Paz al Alto, Bolivia se convertía en Alemania y empezaba a escalar en la tabla de posiciones. A más de 4.000 metros de altura, tenían una clara ventaja sobre el resto de selecciones. Pero incluso después de jugar condicionados 90 minutos, Paraguay lo empataba en los adicionales, dejándonos sensaciones de que pudo haberlo ganado. La albirroja se encontraba imparable, pero era tiempo de descansar, porque el 2025 se jugarían los partidos finales y los próximos rivales buscarían acabar con su racha. El 2025 arrancaba, a falta de 6 fechas, la selección paraguaya se encontraba más cerca que nunca de la clasificación directa. El próximo rival se trataba de Chile. La Roja llegaba de jugar una de sus peores eliminatorias. Estaba necesitada de sumar puntos si quería continuar con vida, pero no, yo no creo en esos milagros. Por otro lado, Paraguay era consciente de ello. Si quería clasificar, este era uno de los partidos que no podía perder. Y después de 90 minutos, Alfaro continuaba con el invicto y de paso dejaba a Chile más cerca de la CONCACAF. A Chile lo eliminó Paraguay. A Chile lo eliminó Paraguay. Lo dejó fuera Paraguay. De nuevo, está la weá, balones detenidos, culiados. Un desastre visitante, somos un desastre local. Siempre ganó Paraguay, siempre. Para la fecha 14, y con un invicto todavía por defender, se enfrentaban a la selección colombiana en Barranquilla. La albirroja tenía que pisar tierras cafeteras, escenario donde los últimos años no le había ido tan bien que digamos. Pero no por ello debían confiarse, porque Colombia necesitaba sumar, la hinchada cafetera quería resultados, y ambas salieron a matar. Después de jugar un partido de infarto, lograban rescatar el empate. Alfaro sumaba otro punto más a la bolsa, y mientras en Paraguay festejaban, esto no era bien recibido por los hinchas de Colombia, que reaccionaron así. Si Paraguay no sigue apretando, tenga la seguridad que nos gana el partido. Hay que empatar en Colombia. Es muy difícil, son selecciones muy difíciles. Lo mismo pasa con Ecuador, son selecciones muy complicadas en empatar, imagínense en ganar. Yo creo que la fricción que existe, digamos, en el fútbol sudamericano es muy complicado. Argentina siempre la tuvo complicada en ese aspecto, con dos equipos como Colombia y Ecuador.
y Paraguay, que de un renacer, ir, sacar un empate en Bolivia, y sacar un empate en Ecuador, y sacar un empate en Colombia, yo creo que hizo también eso al grupo muy fuerte, muy unido, y ya con una frente en alto decir, no, acá no vamos al Mundial, hasta el Mundial no paramos. Respeta, la plaza se respeta, por favor. Así fue como llegamos a la fecha 15. Paraguay nuevamente hacía de local, esta vez contra la selección uruguaya, una celeste que no llegaba en las mismas condiciones que al inicio de las eliminatorias. Le sucedía casi lo mismo que a Colombia, y Paraguay buscaba asegurar la clasificación, así que nuevamente atacaron. Enciso va el centro, golpe de cabeza. Ahí está Galarza. Qué grande Galarza, carajo. Vamos, vamos, vamos River Plate, vamos Galarza, vamos. Su mordida fue letal, porque el partido finalizaba con un marcador de 2-0 y lograba escalar hasta la tercera posición. Este era motivo de festejo, excepto para Uruguay, que feliz no estaba. Estoy destruido. Estoy destruido. Julio, me cuesta salir, me cuestan las palabras en este momento. Primer ataque, Almirón, tiro, casi gol. ¿Quién lo habría imaginado? Cuando arrancaron las eliminatorias, Paraguay se encontraba luchando el puesto de la repesca, y ahora se encontraba solo un punto para clasificar al Mundial de manera oficial. Con 3 partidos por jugarse, las estadísticas le sonreían, solo que los partidos que le faltaban eran contra selecciones complicadas. La fecha 16 tendría que viajar hasta tierras brasileñas, le tocaba enfrentarse a una canariña que necesitaba de manera urgente sumar 3 puntos, porque realizó una campaña eliminatoria terrible. Con Ancelotti de lado, buscaría por todos los medios quitarle el invicto a Alfaro, que llegaba en modo invencible. Lastimosamente, no todos los partidos se pueden ganar. El invicto de Alfaro se esfumaba. Sabíamos que llegaría este día, y aunque dolió un poco, no había tiempo para afligirse, porque ese punto que lo llevaría al Mundial no se iba a sumar solo. Así fue como... Imagínate estar a un punto del Mundial y que te toque Brasil, boludo. Una paja. Una pija, boludo. Una pija que te toque una selección como Brasil para conseguir ese punto. Aunque sí, Brasil estaba también rearmándose con la llegada de Ancelotti, como bien cuenta. Igual, una paja, boludo. Qué paja. Llegamos a la fecha 17. La selección paraguaya tenía que enfrentarse a la selección ecuatoriana de fútbol. Aunque la paternidad ejercida por Paraguay en su territorio enfrentando el color era mejor que buena porque siempre ganaba, no se podía dejar de lado el gran momento de la selección ecuatoriana de fútbol. En toda la eliminatoria apenas recibía 5 goles. Muy pocas selecciones conseguían derribar a la muralla ecuatoriana, que tan solo cayó en 2 partidos durante la eliminatoria y fue contra las potencias. Alfaro tenía un duro rival por delante y en Defensores del Chaco, ante un estadio completamente lleno de hinchas guaraníes, a la espera de la clasificación, lucharían por el regreso al Mundial. El partido está empatado 0-0, escuchen el estadio. ¡Alfaro, te amo! ¡Me reviste todo lo que estaba mal! ¡Alfaro, te amo! ¡Alfaro, te amo! ¡Alfaro, mi papá! ¡Alfaro y la selección son lo mejor que me pasó en la vida! ¡Vamos, mi Roca, vamos! ¡Vamos, Paraguay, feliz! El partido había finalizado, aunque terminaba sin goles para ambas escuadras, la albirroja retornaba nuevamente a disputar una Copa del Mundo. Era momento de festejar. La hinchada se volcaba a las calles. El mundo gritaba el nombre de Alfaro, que tuvo que hacerla de psicólogo y técnico para devolver a Paraguay la esperanza perdida. Personalmente, los felicito por mostrar una increíble campaña y no dejar de luchar. Pero esto todavía no termina, porque la fecha 18
todavía no se jugaba y a pesar de encontrarse clasificada, tenía que cumplir con el calendario de la Conmebol y su rival final se trataba de la selección peruana. El partido sería en Lima. La selección paraguaya nunca había ganado en sus tierras. Durante varios años, esta racha maligna se extendió y no importaba que la selección llegara en mejores condiciones, porque no se daba. Alfaro tenía un partido complicado por delante. Si quería cerrar con broche de oro, este partido sería el partido que quería ganar. Así que decidió hacer historia y se transformó en el cazador de utopías imposibles. Las eliminatorias habían finalizado. Alfaro conseguía la primera victoria en Lima para la selección paraguaya. Si querían la cerecita del pastel, era esta. El mundo era suyo. La selección renacía. La garra guaraní metía miedo en todo el continente. Y así finalizaba una eliminatoria que será recordada por todos y por siempre. Yo lo único que tuve que hacer es amarrear un poquito el árbol, para que se caigan las arañas y que nos demos cuenta que ese árbol está lleno de frutos. Hoy siento que Paraguay es Paraguay. Hoy siento que recuperamos, no sé si una mística, pero sí recuperamos cosas que nos identifican. ¿Cuál fue tu modo Gustavo Alfaro favorito? ¿Y en qué lugar de la tabla? Qué grande la selección paraguaya. La verdad que fue un renacer. Esto es una película porque pasaron de hacer un buen mundial en el 2010, vuelvo y lo repito, y de no clasificar en el Mundial 2014 en Brasil, en Rusia, en Qatar, y después arrancar tan mal nuevamente porque no es que no tenía jugador, es que no tenía un estilo de juego, faltaba eso, que se le vuelva eso que le quitaron a Paraguay. Tal vez esa seguridad, esa ambición, esa confianza, porque plantel tiene y de sobra y lo demostró ganándole a Brasil, lo demostró ganándole a Argentina, jugando contra grandes selecciones y aún así logró tener esa identidad, la que buscaba Alfaro, y yo creo que merecido su pase al Mundial para la selección paraguaya. Así que esto fue todo el video, se hizo un poco largo, pero espero que les haya gustado. Lo hice con la mejor onda del mundo. Se hizo un poco largo, pero nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.